uno tiene muchísimas frustraciones. Una que tenemos Carlos y yo es que nosotros somos fieles creyentes de que los programas de opinión deberían tener las normas que tienen algunos canales de noticias en Estados Unidos. Cuando ocurre algo en algún lugar, ellos tienen una serie de expertos que los canales de buenas a primeras, un señor experto en accidentes de aviación, entonces parece un tipo que habla de eso. Cuando se trata de un tema de China, un conflicto con Japón, y que se sabe la historia de la guerra entre Japón, entonces ese tipo lo busca, especialista en todo. Nosotros tenemos la frustración de que aquí hay una persona que por la importancia del tema que él maneja, debería estar sentado con nosotros todos los días, que es Julio Suero Marrancini. Julito Suero es un amigo de toda la vida, pero de toda la vida de mucho más allá de San Juan y del Cercado, y es un hombre que maneja el agua, y la ha manejado, aunque lo ha manejado nombrado por gobiernos que son políticos, yo creo que él al agua le quitó el elemento política, y cuando se habla con Julio Suero, se habla con la tranquilidad de qué es lo importante, sobre todo que ahora nos están diciendo que la próxima guerra va a ser por el agua. Entonces, nosotros le decimos, Julio, corre para acá para que nos cuentes realmente el agua en el mundo y el agua en República Dominicana. La isla de los 1000 ríos de Padre Las Casas, ¿verdad? Ya no son 1000 ríos, posiblemente sean 10 o 12. Julio, gracias por estar aquí. No, tú sabes que esa amistad es de verdad. No es amistad, es casi familiaridad. Hermandad, sí. Cuando Bien. tú me mencionaste ahorita el nombre completo de mi papá y mi mamá, yo me siento muy bien, igual Eso que yo es lo tuyo. Y recuerdo ese Sí. caso. Sí, yo estoy muy contento de estar aquí. Un saludo especial para un compañerito que yo tuve de muchos años, que se llama José Israel Cuello, que debe estar sentado oyendo Está lleno. la revista. Y así, sí, yo lo único que te digo, Julio, es que ciertamente, tú sabes que el 1%, el mar es lo más grande que hay, como en agua todo. La tierra no debería, cuando el hombre estaba allá arriba en la luna mirando, decía que no era tierra, que era mar. Pero de toda esa agua, el 1% del agua es la única que está disponible para beber. Y de eso incluye los glaciares y todo eso, todavía de eso es como el 0.35. Pero para hacerte un resumen rápido, no, ahora hay mismo 700 millones de personas que tienen problemas para la ingesta de agua. ¿Tú entiendes que de los 7.000 millones hay un 10% con problemas? 700. 700 millones que no tienen disponibilidad. Que no de tienen lo indispensable de agua. Pero mira, vamos a centrarnos un poquito aquí, porque yo sé que en televisión, mira, ciertamente nosotros somos posiblemente el segundo país de América, quizás que tiene, oigan bien, menos agua por persona. O sea, nosotros disponemos de aproximadamente 1.250 metros cúbicos de agua por año por persona. ¿Por qué? Porque somos 10 millones de personas. Y al lado tenemos 10 millones más. Es decir, que somos 20 millones de gente defecando en una isla de 78.000 kilómetros cuadrados, en donde aquel país que llueve igual que aquí, porque esa es otra, aquí llueve, aquí caen, por decir algo, 70 kilómetros de agua al año, repartida en diferentes sitios. Por ejemplo, en el Cercado, que tú conoces bien en San Juan, Cercado llueve más que San Juan, en Polo llueve más, pero en Azua llueve menos. Pero de todas formas aquí cae esa cantidad, unos 1.500 milímetros de agua al año. Y yo quiero comenzar con un tema que no voy a dejar para que no se me olvide. Alguien estuvo hablando, le dijeron al presidente, se habló de una planta desaladora de agua. ¿Una planta? Desaladora, que dicen desalinizadora, pero desaladora, porque es un término. Que quita la sal. Que le quita la sal. Eso se dice rápido, Julito Jacín. ¿Eso? Se dice rápido. Eso Pero no es tan fácil. No, por favor. Tú nada más tienes que entender que la CAS cobra aquí 6 pesos
pesos por metro cúbico de agua que te venden a ti. Es el agua más barata del mundo. No se puede hablar de eso, de subir tarifas, no. Yo no quiero hablar de eso. Pero una planta desaladora. ¿Cuánto costaría? Solamente el costo del agua que vas a desalar debe estar mínimo $0.50 mínimo. Julito, yo no quiero causarte ansiedad de que se te quede algo y que tú pienses que yo te interrumpo, pero necesariamente cada vez que mencionas algo, surge pregunta y uno por el asunto de la edad no la puede apuntar y después dejarla. Una pregunta, ¿qué es? Ahí se sentó hace 2 sábados un señor que está en el negocio de agua. Y yo le pregunté, ¿qué es agua potable? Y le digo, ¿el agua potable es de lluvia? Dice, sí, porque en la atmósfera se puede alimentar de algunos elementos. Absorbe elementos. Sí, me dice eso. Digo, ¿los glaciales son agua potable? Dice, sí. Y le pregunto, ¿y el agua de ósmosis reversa? Me dice, eso es agua destilada. Sí. Me dice, eso nada más es H2O. Me dice, pero él vende un agua que es químicamente pura, que tiene un nombre, y todavía, digo, se lo voy a guardar a Julito. ¿Alcalinizada o alcalina? No, esa es otra cosa, es que está fuerte en alcalino. Pero la pregunta es la siguiente, como tú una vez diste una muestra de decir que es que el hombre contamina el agua y cogiste siendo director de la CAS, una cosa en este programa y bebiste agua. El agua de la llave se podía beber en esa época. Y luego aparecieron informaciones, por ejemplo, en la calle de Filló, empezaron a conectarse ilegalmente y alguien conectó el agua de la cloaca. Ya. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿qué es el agua potable? El agua potable es el agua que cuando tú la ingieres, primero tiene las condiciones organolépticas que te sirven, como son los minerales, como el agua que viene de Jaina o el agua que viene de Valdez, que tiene todo un agua excelente. ¿Y originalmente dónde está esa agua? Normalmente, bueno, puede estar... ¿En los manantiales donde nace? No, subterránea, o puede estar, perdóname, yo me refiero a la que tiene eso organolépticamente, pero el agua tiene que ser eliminada fundamentalmente de los organismos patógenos para que sea potable. Y por eso nosotros siempre hacemos los análisis porque las condiciones físicas o químicas del agua no varían de hoy para mañana, a menos que tú no le tires, como aquella vez, tú te acuerdas, siendo yo director no me acuerdo qué fue, de la CAS, de la CAS, la Falcon, esa empresa que está ahí en la Falcon Bridge, se le rompió un tubo y se llenó de petróleo Río Jaina y tuvimos 3 semanas recogiendo. Entonces, pero la parte fundamental para la potabilización es que no tenga organismos patógenos que puedan afectar. Para eso hacemos, aquí en la capital se hacen, y ahorita va a venir mi amigo Mateo, 300 y 400 análisis de agua permanentemente, y por eso yo digo que si se conserva todavía, cuando yo me fui de ahí, el agua tenía una calidad de un 98% de potabilidad. Todavía yo bebo agua de la llave. ¿Qué hago? Muy sencillo, porque también hay que decir las cosas como son. Yo lo que hago es... ¿Tú le pones un filtro al final? Yo lo que hago es que le pongo siempre su cloro. El cloro es increíble, tú lo sabes. El cloro. A la cisterna. A la cisterna. Lo mantengo y cojo un comparador de eso de piscina y mantengo un poquito de cloro. 0.5. Ahora, cuando yo me la voy a beber, lo único que yo le pongo es un filtro de carbón activado que vale $2,000. ¿Y qué le quita el carbón? El sabor al cloro. El cloro se le va todo, cualquier olor, cualquier sabor se le quita. Y yo me la bebo así. Todo el que va a mi casa, el que bebe agua allá, porque yo la cojo directa de la nevera. Agua. Y ahora la casa, con Mateo, ellos cogen el agua y le hacen la misma cosa. Ok, sin que creas ningún tipo de escándalo. No. ¿Tú confías en el agua que venden comercialmente? Bueno, ellos hacen un tratamiento de ósmosis inversa en la mayoría y le quitan toda la sal y todos los minerales, que dicho sea de paso, en el caso de la que te mencioné de ahorita, de las aguas que se convierten por la desalación, después la pasan por un filtro de calcita. Es que se está hablando de agua potable, aquella que tiene los elementos organolépticos. Exactamente. Pero yo te pregunto a ti,
Y que no tiene No, patógenos. yo lo que quiero saber es enfermedades que me transmite el Ah, agua. el agua ¿Qué puede- enfermedades me puede traer? Que la puede transmitir. Porque, La por puede tra- ejemplo, yo sé que... El cólera, por ejemplo, que tú sabes que ojalá ¿Y no. dónde viene ahí? El cólera, tú sabes que el vibrio colerae, Sí. que está en la superficie, acuérdate que de que un agua cae del cielo y se metió en el suelo, aquí, difícilmente, ya esa agua no es potable. Esa agua necesita tener un tratamiento fundamentalmente para los patógenos. Ahora, si tú tienes un manantial como la Toma, ¿te acuerdas que lo llevaban Sí, de la sí. Salle? Tú la coges de ahí, esa agua es buena. Las aguas de pozos, fundamentalmente. En el este, te lo digo porque yo le he hecho... Bueno, la propaganda se la vamos a notar para que Fran Rainieri te mande tu pedacito. No, lo que pasa es que tenemos muchos años. Mira, Julio. Espérate, yo tenía- esa agua yo de te- yo pozo es tenía un buena. amigo que era amigo tuyo, que falleció, que tenía una planta de agua. Y esa planta de agua, el anuncio que él puso aquí, yo no voy a decir eso, decía, envasada al pie de Isabel de Torres. Y yo le decía, ¿y por qué tú no me dices envasada en la cima de Isabel de Torres? Porque al pie de Isabel de Torres Ya viene. ya corrió mucho y pasó Sí. por varios... Mira, oye, qué interesante lo que tú preguntas, pero oye, qué cosa tan interesante. Y creo que ahí tuvieron, no me acuerdo si los Selman tuvieron ahí. El agua de allá de la descubierta y eso tiene cantidad de calcio y magnesio Ajá. y es incrustante. Tú le haces un índice de Langelier y el agua incrusta. Bueno, pues vinieron de Francia y esa agua que te vende, de esa agua carísima Sí, sí. que venden por allá, Perrier y la agua envasaron ahí, mineral. directamente ahí. Y esa agua, creo que al final se quebró porque aquí las cosas se quiebran, pero esa agua tenía todos los minerales. Pero que tú coges, hay una diferencia muy grande entre el agua que te venden embotellada en Estados Unidos y la que te venden en Europa. La de Europa sabe a sal, tiene un sabor a un agua que la gente llama aquí salada, pesada, y que sé yo qué. Son aguas que vienen directamente en Italia, todos esos manantiales. El agua de Estados Italia, Unidos de incolor, inodoro, allá le dan su, Sí, que- su de- tratamiento de ósmosis. Que en España le preguntan a uno, ¿por qué no bebes agua del grifo? Por eso una vez una prima mía, que era Reina Suero Marrancini, cuando le preguntaron, ¿qué hago? Dice, dame el agua de Tierno. Y Tierno, que era Tierno Galván, que era el síndico. Que dicho Galván, sea, sí. Tierno Galván, que dicho sea de paso, esa empresa que yo contraté, que AAA, es de los españoles, es del agua que se llama el Canal Isabel II de España, que es la que le da el agua a Madrid solamente. Después tú tienes agua de Barcelona y tienes las aguas de Valencia, etcétera. Ahí y la, pues es y un la negocio muy ósmosis grande. reversa. Ah. No lo que te está vendiendo es H2O y te quita todo. Mira, tú sabes que hay dos tipos de ósmosis, ósmosis directa y ósmosis inversa. El ósmosis inversa es cuando tú presionas el que tiene la mayor cantidad de sales, agua de mar, la presiona, pero yo te estoy hablando de 60 kilogramos por centímetro cuadrado, estoy hablando de energía pura, la presiona, la pasa por una membrana y lo que tú sacas es agua destilada. Entonces a esa agua tú la pasas por un filtro para que coja, porque tú sabes que el agua es un solvente universal, de que el agua pasa por la tierra, todo ese calcio, ese magnesio inmediatamente lo absorbe y ahí tú lo tienes que hacer así. Pero mira, volviendo a eso, yo creo que no es el momento y yo tuve la oportunidad al presidente, que le tengo gran cariño y mucho respeto en San Juan, y le dije que yo personalmente creía que no era el momento de hablar de eso. Cuando nosotros tenemos, hay alguien que me habló de una desaladora para darle a la parte sur de la capital, pero por favor, cuando tenemos disponible todavía 7 metros cúbicos, Ese es el tema. 7 Mira, metros cúbicos disponibles. hay ahí, algo que en tú Jaina. conoces y es que en la cordillera central tú tienes dos ríos que nacen en el mismo lugar, uno vierte hasta el Cibao y otro hasta el sur. Los yaques. Los yaques, ¿verdad? Después, el río que va a Bonao y el río Yuna. que va a Baní. ¿Cómo se llaman? El de las presas. Misao. El Misao Misao. y el Yuna. Y el Yuna. También nacen ahí. Esos son- Y ahí nace Jaina también, ahí en un sitio que Bien. se llama... Entonces tú tienes eso y tú dices, aquí hay suficiente agua. Aquí hay suficiente agua para los 20 millones de habitantes. Sí, cómo no. Lo que nosotros, lo único que yo tengo que hacer, yo voy a hacer como yo estoy viejo, también tengo que acordarme de la cosa. Julito, y eso yo quiero que conten en la revista hoy, lo digo yo aquí, porque tú sabes que no nos queda. Sí. Lo que nosotros no podemos es seguir perdiendo el 60% del agua que servimos.
ni en agricultura, ni aquí. ¿Y dónde se pierde? ¿En el mar? Fundamental. No se pierde. Yo te brindo el agua a ti. Mira, aquí entra más agua que en Barcelona. Yo te meto el agua aquí entra, mira, por Valdés a 6 metros, por Jaina a 4 metros, por el otro lado que se... Espérate. Tú tienes un río, Sí. eso va a un acueducto, el acueducto va a un tanque, entonces después vienen los capilares, es decir... Las redes. Las redes. Ahí que se pierde. Ahí hay mucha pérdida. Ahí es que está la pérdida. Pero fundamentalmente dentro de la casa. La pérdida es... En la casa. Pero tú sabes por qué, Julito, por el desperdicio. Hay dos tipos. Una cosa es la fuga, que nosotros cuando estamos en la casa llegamos a darle a la gente un incentivo para arreglar la fuga. Y Mateo, o sea, ahí está el director, mira, el director de operaciones de la casa que está ahí, una persona excelente, está ahí, me está oyendo. Ellos tienen que entender que llegamos a esa brigada, la pusimos en condiciones, 6 brigadas, para que recogieran la fuga. Entonces, ¿qué pasa? Le damos un incentivo y todos los meses le damos un incentivo con un diploma. Y llegó un día que uno me dijo, ingeniero, pues ya se acabaron la fuga. ¿Y qué usted nos va a dar ahora? Oye, porque ese es el asunto, se acabaron la fuga. Ahora, la fuga tú la ves porque tú la ves en la calle y la gente denuncia y dice, pero el desperdicio es adentro. Entonces, ahora mismo se me hace un trabajo muy ¿Qué por interesante. ciento tú estimas que es adentro? Aquí yo estimo que hay un 60% de Puede desperdicio. un 60%. tanto, ¿eh? Sí. Pero mal uso o fuga dentro de la casa. No, mal uso y fuga. O sea, tú un inodoro, pero tú te imaginas un inodoro echando un chin de agua, tú lo contabilizas, la cantidad de agua que es. Pero mira, donde te voy. Entonces, tú eres de los que cree que para afeitarse tú no debes dejar la llave abierta. Por favor, hombre. Ni para afeitarse ni para nada. Mira, nosotros ahora mismo diseñamos con 350 litros por persona y por día. Litros. Tú lo ves en galones. 100 galones por persona y por día. Y eso le queda corto. Te lo digo yo, Julito. Sin embargo, tú vas a Valencia ahora mismo, que está bien. La dotación no son 178 litros. Hay otro amigo tuyo. La gente dice, no, que no se va. Eso no es así. Hay otro, es que hay otro amigo tuyo. Mencióname los nombres. Que es el doctor Hanna. Ese es mi amigo. Que dice que si las personas le dieran buen uso al agua, sobre todo, no solamente bañándose, sino lavándose las manos, sin desperdiciar, pero lavarse las manos a menudo, se evitaría mucha enfermedad. Mira, decía el doctor Mahler, médico igual que tú y que Hanna, mi amigo William Hanna, lo oí yo en Nicaragua en el año 82. ¿A quién? Doctor Mahler, que era el jefe de la OMS, Ajá, de la dijo Organización ese hombre, que una llave de agua potable era más importante que 100 camas de un hospital. Lo dijo él. Y yo lo creo. Una llave de agua potable. Oye, mira, cuando estábamos en la seque, tú te acuerdas, tú te pegabas de la llave. Yo le estaba diciendo los otros días, y voy a decir una cosa, una idea que tengo, que a lo mejor ahorita, para que no me pase como la idea que tú llamaste aquí, le van a dar el acueducto de la línea noroeste a Julio Suero. ¿Tú te acuerdas de ese? Sí. Que estamos allá. Yo digo que debe haber del sector privado, porque vamos a hablar un poco de eso. Yo educación, y ojalá el nuevo ministro me oiga, yo cogería 50 escuelas y diría, mira, Julito Jacín, Julio Suero, júntense. Y vamos a hacer una cosa, vamos a darle agua potable a esas 25 escuelas, ustedes son responsables. Y hacemos un contrato por 2 años, con un concurso que hagan, y le damos, y yo cojo, y si es un pozo, le hago el pozo, le pongo el tanquecito, y le doy con un tipo de calidad de agua, para que esos chicos, cuando beban de esa agua, sepan que esa agua es buena. Esa no es mala idea. Yo creo que estamos ya Y a teniendo los presos también. cosas concretas. Sí. Primero, que no nos entusiasmemos tanto con las desalinizadoras. Segundo, Desaladora. que el agua es salud. Sí, definitivamente. Eso es. Pero yo quiero pedirte, Julio, que tú nos cuentes si realmente la pregunta que uno se hace cuando tú vas a Puerto Rico, que es una islita, tú dices, caramba, pero la isla entera tiene luz por toda parte. Acuérdate que- La isla entera tiene agua. Sí. ¿Cómo estamos nosotros de agua rural? Mira, voy a dar un poquito para atrás. En el año Porque yo veo todavía gente con una lata en la Mucho, cabeza. No, y espérate, pero tú estás hablando, pero vamos a hablar un poquito de la barrera de la salud. Eso que tú dijiste del acueducto de la línea noroeste, mira, desde que tú salías de Navarrete hasta Tanque. Montecristi, tanque, eso desapareció. ¿Por qué no contamos un poquito de eso? Mira,
Ese proyecto, Julito, que lo diseñé yo totalmente, yo no me atreví a enseñárselo al presidente, que estaba recién nombrado, yo te digo, porque fue el 16 de agosto de 97 y lamentablemente mi hija muere 5 días después, yo por eso me aparté totalmente. Y ese hombre tenía un entusiasmo con eso, que en las mismas, en los desayunos que fuimos, que llegaba tarde, perdón presidente, llegaba tarde, ¿tú te acuerdas? Y la gente se le iba. Entonces, él nada más habló de ese proyecto. Y ahí tú dijiste, llamaste a Machi. Machi, el acueducto de la línea noroeste que la van a hacer. La idea era hacerlo con los mexicanos. Porque había La idea era hacerla con los mexicanos, utilizando aquel fondo mexicano. Y como había una planta aquí de tubería, que los mexicanos eran dueños de la tercera parte, yo hablé, porque cuando fuimos a saludar al presidente Cedillo, que tú estabas ahí, sí. Fuimos a saludar, yo lo dije ahí adelante, mire, nosotros necesitamos, y el hombre se quedó, y como el presidente Fernández no conocía a nadie en esa época, estaba muy bien. Yo quiero hacer un paréntesis, que tú no puedes aclarar. Cuando se diseñó el acueducto de Monción, que de ahí era que se iba a derivar para hacer el acueducto de la línea noroeste. Bueno, tú estás hablando de la presa de Monción. Sí, de la presa de Monción, de ahí es que viene el agua del acueducto. Hay una conversación no confirmada de que hay un ingeniero de Santiago que siempre reclama que Tillán, creo que se llama. Manuel Tillán. Que le echaron un cubo. Pero se trata del cuento, porque el cuento es político. ¿Le echaron un cubo a quién? ¿A Tillán? Mira, dicen que se armó un lío entre las dos brasileñas. Sí, señor. Entre Andrade y Odebrecht. Y Odebrecht. Y que Hipólito, que lo importante hay que darle seguimiento, que no es ningún tonto, cogió el teléfono. En ese momento el presidente de Lula. Brasil, no, era Cardoso. Era Cardoso y le dice, presidente, tengo este problema y no lo he confirmado con Hipólito. Y dice, ¿cuál es? Dice, tengo problema con dos brasileñas que quieren una obra. Entonces, dice que Cardoso le dijo, dele el financiamiento a una y la obra a la otra. Así fue al final. Parece que sí. Yo no tengo la intimidad de eso, pero mira, Manuel Tillán. Que fue la primera obra de ellos. Sí, eso de Odebrecht. Sí. Manuel Tillán estaba asociado. ¿Sabes que Manuel es una persona que tiene mucho conocimiento de la cosa? Inclusive el acueducto de aquí de Baní ahora lo hizo Manuel Tillán, que se llama Avicarán, se llama la empresa. Y él estaba metido ahí. Pero creo que en Pinalito también, ¿verdad? Yo no sé si Manuel estaba ahí. Él es socio como de un senador que tiene mucho cuarto. No, yo esa parte no lo sé. Pero de todas formas... Esto es de lo de ahora, esto no es de lo lo que yo te digo es que si Hipólito decidió que fuera Odebrecht y eso, y se hizo. Yo sí pienso que lo que yo pensaba antes, que si se hubiera hecho con dominicanos, con fondos dominicanos, hubiera sido otra cosa, ya eso es historia. Se hubiera hecho otra cosa, que eso lo podemos hablar después. Otra cosa. ¿Qué significa el ingeniero Bonet para los ingenieros sanitarios en este país? Luis Bonet comenzó a trabajar aquí con la Long John Pipe. Con John Pipe. John Pipe, que fueron los que trajeron esa planta que posteriormente, porque a mí me impresionó tanto eso, porque yo conocí ese tubo en el año 61. ¿Y tú trabajaste con él? No, oye bien cómo fue. Yo un día fui, 61, ¿verdad? Ya yo estaba graduado, no me había investido, pero ya yo estaba, y yo conocí ese tubo ahí en San Juan, porque a Blanco Prat, Victoria, le dieron el acueducto de San Juan y ampliarlo, y Julio Johnson Kelly me pusieron a mí, y yo era un muchacho, yo tenía 22 años, llegué a trabajar con ellos, entonces yo conocí ese tubo ahí. Me interesé tanto en eso, y un día fui a Santiago y encontré al ingeniero Luis Manuel o Luis María Bonet, parado así en la planta de tratamiento Infilco, la primera planta grande de filtración rápida que se hizo aquí. Y después ¿qué tuvo que ver con eso? Espérate, lo que pasa es que todos esos muchachos, Emilio, Guigui, Morey, el otro, eran empleados de Bonet. Ya. Pero mira, Bonet trabajaba en la ¿Emilio qué? Almonte. Emilio Almonte. Que eran los dueños de esa empresa que se llamó Hidráulica, que la desbarataron. Pero tú no eras de ese equipo. No, por favor, esa gente me llevan, lo menos que me llevaban eran 11 años cada uno. Pero ¿sabe una cosa? Me enteré después con don Luis, que un día él estaba Trujillo en Río San Juan. Y para caminar de Río San Juan a Nagua, se ubican ustedes, ¿verdad? Años 40 y pico. Sí. Luis Bonet le dijo, yo lo saco de aquí.
y en un camión que tenía el winche, lo sacó y lo llevó allá. Y le dijo, ¿con quién que usted trabaja? No, yo trabajo con la Lloyd John Pike, que estaban haciendo, y dice, usted va a trabajar conmigo. Y a partir de ahí, Luis Bonet fue el hombre que hizo aquí la mayoría de todos esos sistemas con un conocimiento. Era un hombre sabio, un hombre leído, culto. Pero él hizo una escuela aquí. ¿O era una tendencia? De ingeniería sanitaria, tú dices. No, Bonet, ¿qué significaba para ese grupo de Emilio? Él era el presidente de la empresa que te estoy diciendo, Acueducto, y entonces él se llevó a todos esos muchachos. Estaban Bonet, estaban todos esos muchachos. Inclusive, ellos prácticamente heredaron eso de Luis Bonet. Cuando Balaguer vino en el 66, ya Acueducto y Alcantarillado, que eran Emilio, ese grupo, ya tenían esa empresa, que dicho sea de paso, en paz descanse. El único que está vivo. Un saludo al Cedo Reyes, que estoy este programa. Tiene 95 años. Bien. ¿Quién hace el acueducto del kilómetro 40 ahí al 9? ¿Quién lo hace? Mira, al 9 no, a San Juan Bosco. Horacio Vázquez, en el año 26, hizo el primer acueducto grande aquí. El mismo acueducto que quiso hacer Ferrán, que quisieron hacer muchísima gente, que los barcos se hundían aquí. De ese acueducto viene dando mucho tumbo. Y Horacio Vázquez, con una empresa puertorriqueña, el muchachito ahí, Bachá, que tiene toda esa historia, hace ese acueducto desde Isa, y lo trae para acá, de Jaime, vamos a llamarle. Y el tanque de San Juan Bosco se construyó en esa época. Estamos hablando del 26. Ese fue el primer acueducto. Después Trujillo, con la Lloyd John Pipe, amplió ese sistema de agua. ¿Y cuál fue el tanque? ¿El de dónde? El de San Juan Bosco, que está de concreto, el primero, porque ahora sí, después... ¿Y el que está donde está la casa? Tiene casi 100 años. Sí. ¿Y el de donde está la casa, quién lo puso? El de la casa. Sí. No, eso fue la Lloyd John Pike. Ya eso fue en el año 50 y pico. Porque ellos estaban ahí mismo. Sí, cuando donde está Corripio. Cuando es un tanque, El tanque de hierro. El tanque El de de acero, hierro. sí, ese tanque de acero que es un tanque que nosotros le llamamos un standpipe, o sea, porque tiene una parte de agua que no se usa y la otra que tú usas, ese tanque está ahí. Eso lo hizo los dos tanques que están en el 9 y el que está en la... No, eso lo hizo Balaguer cuando... Pero, perdón, cuando... ay, Dios mío, el que está en la avenida esta, por el Banco de Reserva, que hay un tanque grande ahí. Sí, esos tanques de concreto se hicieron cuando se hizo el acueducto de Valdesia. Cuando se hizo de Valdesia. En la Churchill. Sí, Churchill y los que están en el 9, que era un tanquecito. Los dos en el 9. Eso lo hizo Chaede. Eso fue cuando Balaguer. O lo hizo... bueno, Chaede era el director de... Sí, pero fue Canalda que lo hizo, ¿verdad? No, antes fue Chaede. Fue Chaede. Canalda, puede ser que porque se hicieron varios, pero Canalda hizo ese. Después nosotros hicimos uno cuando Hipólito hicimos uno después de los alcaldes. ¿Cuántas veces tú has sido director de la casa? Una vez, y de INAPA también, con una suficiente. ¿Qué diferencia hay entre las corporaciones de agua e INAPA? La diferencia, INAPA es el organismo nacional, INAPA tiene una ley diferente, las otras son CORA, que son como la CAS, Corazán, Corabo, todo tiene más o menos. ¿Usted no cree como que esa Cora, como que eso debería unirse todo en una sola cosa? Hay una ley, tú has hecho una pregunta clave, hay una ley, Julio, así la conoce muy bien, que desde el año 1900, de esa época del 96, nosotros estamos bregando con ella. Y ahora mismo la tiene Eduardo Estrella, un gran hombre, fue director de INAPA, la tiene ahí, que hay que aprobarla, que se llama la ley de APS. Hay dos leyes, aquí en este programa hay que aclarar las cosas, dos leyes, una es la de agua y la otra es de APS. APS, agua potable y saneamiento, que depende de salud pública. Eso es, nosotros estamos en el organigrama de la salud pública y el agua general, la que está en los ríos en todas partes, ¿verdad? El organismo rector del agua general es medio ambiente y el organismo rector del agua de APS, de agua potable y saneamiento incluye tratamiento de aguas residuales, que de eso no hemos hablado, esa parte la maneja el organismo rector de salud pública. ¿Qué es una presa de uso múltiple? Una presa que tú puedes conseguir para riego, para energía y para acueducto. Valdesia. Esa es la única que es triple. No, yo creo que nosotros, no. Por ejemplo, la presa de Atillo tiene 3 también. Ahí tú puedes tener riego, tiene turbina, tiene la presa de Sabaneta, tiene riego. Y turbina. Mover una turbina sí, contamina el agua. No, absoluto, no tiene por qué.
¿El Osama y el Isabela se aprovechan para, en términos de generación de agua potable? Por supuesto que sí. La barrera de salinidad que la hizo Hipólito, bueno, yo la comencé, yo la heredé ese trabajo. Yo no quité ningún trabajo de lo que encontré, ninguno. Eso lo comenzó Euclides y entonces nosotros la terminamos. Eso es la barrera de salinidad, es que produce 4 metros cúbicos por segundo para el este, de una calidad excepcional. Y eso no es Brujuela. No, Brujuela también lo hicimos nosotros. Esos fueron los pozos de Brujuela, que fueron 1 metro cúbico para darle a Boca Chica y todo eso. El asunto también es el mantenimiento. Entonces de ahí se hizo Boca Chica. Y hay Coraboca, ¿verdad? Sí, Boca Chica. Y realmente, cuando tú sacas agua del subsuelo, Excelente, es buena. excelente. Porque se filtra ahí abajo. Pues tú sabes bien que eso ahí abajo. Aquí hay una caliza cárstica que tú sabes que... Brujuela subterránea. Totalmente. Y el agua que nosotros sacamos para Boca Chica, esa es agua de primera calidad, igual que las aguas del este. La de Punta Cana, por ejemplo. Punta Cana nada más tiene pozos. Lo que pasa es, y ese es un tema que yo quería tratar, pero rápidamente, Julito. No, está bien. Nosotros, yo creo que aquí hay patrimonio. Una vez tú me preguntaste de una empresa que había aquí, que si era un patrimonio nacional, no la vamos a mencionar. Y yo te dije que si hoy esa empresa se necesitaría muchísimo para evitar que el gobierno gaste $2.000 millones. ¿Cuál es el tema que tú quieres no dejar pasar? Yo te decía que esa parte de ese acuífero del este hay que protegerlo. Hay que protegerlo. Ahí todo el mundo habla ahí lo que hay que evitar es que se siga metiendo. Pero el mar está metido debajo desde que la isla surgió, hace, 25 millones de años. Ese acuífero hay que protegerlo. Dos cosas que se dicen, así como se habla de una planta de sal. Hemos hablado mucho de todo. No, hay dos cosas. Sí. Los ríos que están rodeando ciudades, como son el Osama, el Isabela, el Jaina, que circunda la capital, Sí. el Yaque en Santiago. ¿Qué es lo que pasaba antes, que la gente no sabe que ese era un vertedero y que ahora nos estamos quejando de que están contaminados? Claro. La autoridad competente, ¿qué puede hacer para sanear esos ríos? Medio ambiente tiene una importancia grandísima, ese Ministerio de Medio Ambiente. Pero yo quería decirte, aprovechar eso que tú me mencionaste a Jaina. Antes de tú pensar en una planta desaladora, tú tienes que entender, Julito, y vamos a un tema viejísimo que tú lo has manejado mucho, que nosotros sobre Jaina tenemos que hacer una presa, que decíamos que regulaba 6 metros cúbicos. Marcelo Jorge, una figura que tenemos que tener, aquí no en concreto para hacer una estatua a Marcelo, en lo que Todo se el llama... mundo lo menciona todos los días. Yo lo menciono. ¿Quién lo menciona? Que todo el mundo lo menciona, sí. que mucha gente Pues lo mira, tiene No pendiente. menciona bien en energía y en agua. No, pero fundamentalmente hidrología. Mira, Marcelo, nosotros podemos conseguir, oye, Julito, 7 metros cúbicos por segundo de agua en Jaina, 18 kilómetros. A 18 kilómetros de aquí. Esa presa es, antes de cualquier cosa, es la primera que hay que hacer. Se está hablando, el presidente le han hablado de ir a Yuna. Tú no le puedes pasar por encima a Jaina. Si tú quieres, después trabasa, pero esa presa hay que... ¿Cuántos ¿Cómo años se llama aquella presa? ¿cuántos El años? pleito de Atuey y de Jacobo. Madrigal. Madrigal, la misma que yo te estoy hablando ahora. Pero eso no está a 18 kilómetros. Eso está ahí a 22 kilómetros de aquí. Ah, sí, eso está en el 40. No, pero... Villa Altagracia, perdón. No, más para acá, mucho más para acá. Ah, Eso es está sobre el río Jaina. sobre el río Jaina. Y hay suficiente altura para que sea gravedad. Totalmente. Cuando el pleito de ese señor, que yo no quiero ni mencionarlo, para mí no fue era amigo tuyo, pero yo no quiero mencionarlo. Yo que tú sepas que ese fue uno de los grandes errores que se cometieron. Porque ni siquiera se había adjudicado. Decían que era para que Atuey cogiera cuarto para la presa. Esas son de las cosas que los políticos yo no lo entiendo. Eso lo vamos a dejar ahí. Julio, yo quiero... Pero hay que hacerla esa presa. Esa es la primera. Después tú tienes que hacer Soco, tienes que hacer Chabón, tienes que hacer Ámina para darle a Santiago. Repíteme, ¿cuáles presas son urgentes de ahora hacer? mismo a mí. Sí. Aquí, mira, yo haría en el este 2, ¿Cuáles? Soco y Chabón. En el río Soco y en el río Chabón. Chabón, que hay dos Y presas. En el Cibao, A la de Ámina. Pero también tú tienes para Puerto Plata la de río, ¿cómo se llama? Perdón. Jásica. Yásica. Esa se cae de la mata. Julito, eso es un tapón que hay. Y ahí tú le das agua a todo lo puedes llevar a Inver. Porque no, están hablando de que le montó una desaladora en Puerto Rico. Eso no tiene madre. No. y en el sur. En el sur, bueno, tenemos que hacer de la de nosotros, tenemos que hacer Joca, que se pongan bravos los vecinos. A Joca hay que hacerlo, con Joca. Tú le das las matas, toda esa,
Porque la presa de Sabaneta, la presa de nosotros, es una presa que no regula tanto como para la cantidad de tierra que tiene el valle. Y déjame decirte, el Valle de San Juan, bien administrado, le da comida a este país y al vecino. Conversé con el director de EGI, Sí, que perfecto. es la institución que maneja las presas que generan electricidad. Sí, sí. Y Muy le interesante. planteé algo y me dijo, desgraciadamente, tú estás hablando, me dijo que no podía porque ellos no abarcan todas las presas, No. sino las... Y yo dije, ¿qué se puede lograr dragando las presas y sacando ese material? ¿Tú crees que las presas se han deteriorado mucho? Mucho. Aquí? Y yo creo que tú estás diciendo algo que no sé si te lo dijo, como le dijo Jesucristo. Eso es porque te lo dijeron. Mira, aquí no hay otra solución que dragar las presas. ¿Por qué? Porque en países muy grandes, cuando una presa se asolva en el Medio Oriente, hacen en otro sitio. ¿Y qué hay en el fondo, Julito? No, sacar todo ese limo y toda esa tierra. Y hay gravilla y hay de todo. ¿Hay Limpiar. material de construcción? Pero por supuesto que sí, acuérdate que se precipita primero por el peso, es una partícula discreta que Y cae. puede haber un porcentaje alto, un 10, un 20% de Aquí nosotros no podemos ni pensar en eso, hay que hacerlo y punto. Mira, en la presa de Sabaneta, en San Juan, se pierde el 70% del riego. Se pierde, se desperdicia el agua. Yo recuerdo y tú recuerdas Sí. que en el 69 69. Sí. se mató Latif Mahfoud, que Claro. chocó con Neini Del Bari, con el cercado. presidente de la Suprema, inaugurando la presa de la primera presa, la que hizo Juan Bosch, que no la pudo hacer, que la hizo Balaguer. Era Valdesia, era Tavera. Tavera. Sí. Sí. Después se hizo Sabaneta. ¿Cuántos años hace de eso? 69, calcula tú, como 50 y pico de años. 52 años. Después yo recuerdo cuando se comenzó Pero en Tavera, ¿qué produce? Energía. energía, se saca agua también y riego. Es una presa que lo tiene, es múltiple, como dijiste. Pero tú. no tiene acueductos, ¿verdad? Claro que sí, de ahí se sacó el acueducto del Cibao Central, de la presa, porque acuérdate que Tavera y Bao de Cibao están junticos los dos ahí. Tú sabes que en el año 60 y pico también, un día yo fui con mi padre al Palacio y no sabíamos lo que era, y era que se iba a hacer la presa de Sabaneta. Bien. Y Hay Balaguer le entregó un chequecito a mi papá de 10 millones. Hay dos presitas que la gente menciona, pero no saben, que están Maguaca, Chacüey. entre Mao y Montecristi. Maguaca, Chacüey. ¿Qué es eso? Son dos presas de dos ríos que hay para fines de riego. ¿Y siempre han estado activas? No, yo creo que sí. Honestamente, yo no la conozco muy bien. Sé que Marcelo trabajaron en eso. Pero Bien. aquí hay presas grandes. Las presas grandes son presas, todas las que faltan son presas grandes, Ok. Julito. Mateo se nos quedó para otra. Nosotros queremos que tú me digas, hoy día, ¿qué es urgente aquí en agua? En la capital. O en el país. Bueno, yo creo que La presa que mencionaste. lo creo. Yo voy a comenzar desde arriba. Voy a decir, lo primero que nosotros tenemos que hacer es aprobar la ley. Aprobar la ley de APS, Ya. de agua potable y saneamiento. Segundo, la ley de agua también. Y acuérdate que el organismo rector y el organismo regulador de la APS son Salud Pública y un organismo regulador. Y de agua en general, el INDRI como organismo regulador y Medio Ambiente. Nosotros lo principal es organizar. Y lo otro, Julito, aunque no suene político, nosotros necesitamos saber lo que es el agua contabilizada. Nosotros necesitamos saber cuánta agua yo te entrego y cuánta agua yo puedo recobrar. Acuérdate que un acueducto necesita mantenerse y el gobierno, lo que más se subsidia aquí es el acueducto. Primero porque las empresas de nosotros no pagan energía, ninguna, ni la CAN, ni Corazán, ni nada de eso. Entonces, nosotros necesitamos organizar. Lo que tú no mides, tú no puedes administrar. Lo que tú no puedes administrar es un caos. Necesitamos medir y necesitamos saber qué estamos entregando. Porque sí tenemos recursos de agua, pero es un recurso limitado. Y acuérdate lo que te dije ahorita. Tenemos 1.250 metros cúbicos por persona por año. Posiblemente somos el segundo o tercer país que menos agua por persona tiene. No es que es poca, porque Israel debe tener mucho menos y los Arabia por allá. Pero nosotros necesitamos administrar el agua, que es la parte más difícil. Es la parte más difícil. Y con relación a la capital, se conserva la potabilidad todavía. Bien. Ahí está Mateo. Qué bueno. Julio, nos vemos a cada rato. Como siempre, pero invítame. Gracias. Gracias.